¿Cómo Hola, estás, profe, Diego? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pasa por ahí. Bueno. Bien, Darío. ¿Cómo era la educación en la antigüedad en China? Bueno, la educación en la China antigua era... Jamón. La civilización china es una de las más antiguas y su origen se encuentra sumido en el más fabuloso misterio. Sin embargo, el estudio de su desarrollo puede sintetizarse en tres épocas. La arcaica, que comprende desde sus inicios hasta el año 2300 a.C., cuando la organización familiar era matriarcal. Le siguió la feudal, que se extiende hasta el año 500 a.C. Este periodo se caracterizó por sus tendencias guerreras y un cambio hacia la organización patriarcal. Finalmente, la imperial, que se extiende hasta el presente, siglo en el que China se transformó en república. Esta época corresponde al gobierno de los mandarines. A cada una de esas etapas le corresponde una forma determinada de educación, pero la educación china ha estado quizás más unida a la vida política que a la cultura, en la que existe una gran continuidad y un elevado grado de desarrollo. La cultura china ha sido, en efecto, una de las más notables y refinadas del mundo antiguo. En esas ha sobresalido una moral muy humana, una gran atención a la civilidad y buenas maneras, una sensibilidad muy fina para la naturaleza, una arquitectura, una pintura y una cerámica de gran belleza, una poesía lírica de alta perfección y grandes inventos técnicos como la pólvora y la imprenta, conocidas antes que en Europa. La cultura china ha permanecido, sin embargo, estacionada durante largos siglos, debido quizá a su aislamiento del mundo. Socialmente, la base de la vida china está constituida por la familia. En la época primitiva era naturalmente la madre el eje de ella, en la feudal guerrera lo fue el padre, como lo ha sido hasta ahora. El emperador mismo aparece como el padre de todos, y a su vez, como hijo del cielo. A esta constitución familiar se une el culto de los antepasados, casi la única forma de vida religiosa china existente. La religión china tenía muchas escuelas de pensamiento. Entre las más famosas se encuentran el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el islamismo y el cristianismo. El confucianismo fue fundado por Confucio, y ese cuerpo de pensamiento que tuvo los efectos más duraderos en la vida de China. Su legado escrito se puede encontrar en los libros de Confucio, que luego se convertirían en la fundación de la sociedad tradicional china. El budismo fue fundado por Gautama y fue importado de India a China. El objetivo del budismo es llegar al estado de perfección, o nirvana, y así evitar el ciclo infinito de vida y resurrección. Para ello, practica la meditación. El taoísmo fue fundado por Lao Tse y se concentra en el individuo y el mundo natural más que éste y su lugar en la sociedad. Para ellos, la meta de la vida para cada individuo es buscar ajustarse a uno mismo al ritmo natural del mundo, seguir la forma de actuar, o Tao, del universo y vivir en armonía. De muchas maneras, lo opuesto del rígido confucianismo. Luego, las enseñanzas de Mahoma penetraron en China a través de la ruta de la seda, de la mano de comerciantes y viajeros que llegaron a Xi'an desde los países musulmanes. No tuvo mucho éxito y sus seguidores estaban principalmente al oeste y al sur de China. Los primeros cristianos que llegaron a China fueron los nestorianos, una vez más a través de la ruta de la seda, y desde Xi'an intentaron propagar su religión al resto del imperio. No tuvieron mucho éxito, y hoy solo la estela llamada Lápida de la propagación del nestorianismo de Da King en el Museo de las Estelas de Xi'an nos recuerda su presencia.
El cristianismo volvió a empujar con fuerza en China durante el siglo pasado, acompañado generalmente de las políticas agresivas de Francia e Inglaterra, consiguiendo una buena implantación y realizando numerosas obras de carácter social. La educación en China. La civilización china guarda en su seno enormes riquezas de tipo cultural y pedagógico. De innegable riqueza es su literatura, donde destacan los 5 Qing, la Crónica de la Patria, el Libro de la Historia, el Libro de los Ritos, el Libro de los Versos y el Libro de la Adivinación. Estas obras, atribuidas a Confucio, ejercieron una influencia muy poderosa en la educación de la época imperial. La educación en la etapa agrícola estaba determinada por el régimen matriarcal. En ella la madre llevaba el peso del trabajo y también de la educación de los hijos, es decir, la aldea pertenecía a las mujeres. La divinidad que la protegía se llamaba Madre de la Aldea. En la etapa de los príncipes feudales, la educación se realizaba hasta los 7 años en la casa paterna. Después, los niños pasaban a vivir con un señor que les enseñaba las artes de la guerra y las cortesías de la paz. Según el mismo Granet, en teoría debían quedar en esa escuela hasta los 20 años y ejercitarse en danzar, tirar el arco y conducir un carro. La educación del adolescente terminaba con los ritos de la iniciación, con la toma del birrete, que facilitaba la entrada en la vida pública. Las hijas de los nobles se educan también al principio en la casa materna, pero después pasan a vivir con una familia ajena. Se les enseñan las artes domésticas, especialmente el tejido y el hilado, y se las tiene muy encerradas hasta la época del matrimonio. En la época imperial cambia radicalmente el rumbo de la educación china. Al construirse un estado fuerte y unitario, era necesario que hubieran funcionarios encargados de la administración. Estos funcionarios son los mandarines, que alcanzan una influencia considerable en la vida pública y que requieren una educación especial para ellos. En la época imperial queda constituida la educación china. Cabe distinguir las siguientes etapas. La educación familiar, que es hasta los 7 años. En ella el niño aprende a hablar, algunos usos sociales y rudimentos morales. Tal educación era confiada al padre de familia. También estaba la educación elemental, para los niños comprendidos entre los 7 y 14 años. Esta educación es impartida lo mismo en la casa paterna que en la escuela. Aquí el niño aprende a leer y escribir, teniendo en cuenta como base el libro de las 3 palabras. Esta educación es memorística y rutinaria. La escuela elemental es una institución universalmente extendida y cumple la tarea de conservar la unidad de la nación y de mantener las tradiciones ancestrales. Y finalmente encontramos la educación superior, que se extiende hasta los 18 y 19 años. La poesía, la historia y la filosofía son las ramas más importantes de este periodo. Aquí se le induce a la composición literaria y se le dan nociones de ciencias naturales. Toda la educación china tiene como fin último preparar a los funcionarios de gobierno. De ahí que los exámenes tengan como sentido esencial seleccionar a los estudiantes más instruidos, que serán a los que encomiende la estructura social y política del imperio. Los chinos no cultivan las ciencias por interés científico. Las ciencias son fines del Estado y entran en la administración de este, el cual determina todo lo que debe ser. Es decir, se trataba de un Estado dirigido por letrados, no por guerreros o sacerdotes, como los demás pueblos orientales.